¿Ahora? ¿Está? Sí. Una pregunta de política interna boliviana, en particular con respecto a Santa Cruz de la Sierra. Creo que es el sector que más crece en la economía boliviana, tanto creo que en economía como en población. Me interesa el tema de la población. Al crecer mucho la población de Santa Cruz de la Sierra, que está en manos de un sector neoliberal fascista desde mi punto de vista. O sea que no es un sector neoliberal liberal, ni conservador, es fascista. Y que, según lo que dijo usted, vos también, si votan por eso. Este sector, esta migración interna, que yo supongo, estoy especulando, supongo que debe ser del sector del altiplano o del sector del sur de Bolivia, que es tradicionalmente lo que migra también a la Argentina. Supongo que están migrando en grandes cantidades a Santa Cruz porque está creciendo mucho económicamente. Esta migración interna puede llegar a cambiar la estructura del voto en Santa Cruz de la Sierra lentamente. Esa sería una pregunta. Y la segunda, el gobierno de Santa Cruz de la Sierra reprime los derechos políticos de esta nueva migración, que me imagino que de alguna manera sí. Porque Santa Cruz es históricamente separatista. Incluso creo que hubo el padre de un actual senador, Romero, que era gobernador de Salta, que pidió públicamente, llegó a pedir públicamente una república con Salta, Jujuy, Formosa, Santa Cruz, parte de Brasil, con una doble capital en Santa Cruz y en Salta, el padre del actual senador Romero. O sea que toda esa zona es peligrosa. A mí me interesa un poco el sector de haber conseguido un lado, con respecto a esos cambios. Gracias. Vi con mucha preocupación todo ya no de la derecha, sino de la ultraderecha, como vos, las declaraciones de Aznar, Ayuso, en el sentido de todo lo que tenga rasgo de nacional popular, tildarlo de comunista. Y hablar de que el nuevo comunismo, el indigenismo, es el nuevo comunismo para poner dentro de este marco. Y esto lo estamos viendo mucho acá en el sur, en Argentina, todo esto del terrorismo, asociar, que lo vimos en Perú también, o sea, y creo que esta rearme de la ultraderecha en Latinoamérica me parece que es una etapa de los nuevos tiempos a lo que vamos a tener que acostumbrarnos, ya no esa derecha más republicana, diríamos, sino una ultraderecha que va por todo. Bueno, primero, antes que nada, agradecer profundamente esto necesario, esta reunión, este abrazo colectivo que estamos teniendo todos. La verdad que es inconmensurable, no me salen las palabras para agradecer este encuentro y que realmente compartan con nosotros, con la militancia, con los dirigentes, sobre todo con la juventud, compartir esas palabras, poder escucharlos y a través de sus palabras, ¿no?, tratar de ordenar un poco lo que a veces sentimos, pero que no encontramos sinceramente cómo expresarlo. La verdad que es muy productivo para nosotros poder ordenar y poder delinear trabajos que nuestros compañeros estén realizando ahí en los territorios, ¿no?, en una campaña tan necesaria, y concuerdo absolutamente en el que estamos en un momento súper complejo, en el que se nos presentan más interrogantes que certezas. Bueno, la pregunta era más que nada una reflexión, ¿no? Yo soy hija de bolivianos y hemos visto cómo ha cambiado, cómo ha ido surgiendo una nueva Bolivia en una revolución inmensa desde lo cultural, lo económico, lo político. A mí me surge siempre una pregunta, un interrogante, que es que muchos hijos de originarios, de campesinos, han llegado a las universidades, han llegado a ese conocimiento tan preciado que antes no había acceso a eso, ¿no? Y muchos de esos jóvenes son quienes más reniegan
de ese proceso de cambio, de esa revolución que se dio. Y ahí me surge un gran interrogante, porque si bien estamos los que sentimos orgullo, los que militamos, los que ponemos el cuerpo, los que creemos en esta revolución para la justicia social, para la igualdad, siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Cómo podemos revertir ese distanciamiento de la juventud que ha accedido gracias a un proceso de cambio, pero que sin embargo no lo reconoce? Sabemos que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con ese ser colectivo, con ese ser solidario, pero necesito preguntarte cómo lo ves vos a eso. Gracias. Hola, ahí está. Bueno, parece que nos pusimos de acuerdo, pues yo iba a preguntar más o menos lo mismo. Pensando en esto que vos decías, Álvaro, de las dimensiones que nos fue planteando el neoliberalismo y que de algún modo se entrelazaron con la democracia liberal, y algunas quedan como una rémora de eso. Pero hay otras que a mí me parece que no. Por ejemplo, la dimensión de la subjetividad. Yo pensaba lo mismo, yo trabajo con jóvenes y esto de haber convertido a los y las trabajadoras en capital humano y meternos todo este cuento de que tenemos que invertir en nosotros y vendernos a nosotros y a nosotras mismas, particularmente que, bueno, es particularmente complejo para las mujeres lograr, ¿no? Posicionarnos y vendernos como una especie de capital financiero también ahora. ¿Cómo revertimos eso? ¿Cómo convertimos eso en esperanza? ¿Cómo volvemos a tener la dimensión completa del ser humano? Y no ser solo capital de trabajo en el cual tenemos que invertir, tenemos que vender, ¿no? ¿Y cómo hacemos las mujeres que encima arrancamos de una matriz de desigualdad de los cuidados? Y en eso me quedé pensando en lo que decías al final, de si el estado de bienestar en su momento se convirtió en una propuesta esperanzadora que aglutinaba todo esto que vos decías, si no podríamos pensar en un estado de los cuidados, a lo mejor que aglutine y represente este nuevo momento y esta esperanza que vos decís. Santa Cruz es una región que hace 70 años tenía 80.000 personas, 50, 80.000 personas. Hoy tiene 2 millones. O sea, la tasa de crecimiento es exponencial. Pero antes de esta explosión de migración, el orden político era un orden político patrimonial. Es decir, el dueño de la tierra es a la vez el prefecto, es el que bautiza a los niños y es el que escribe en los periódicos y su familia aparece en la radio. El poder económico estaba fusionado al poder político. Y eso sucedió en toda la zona oriental, donde la revolución del 52 no llegó. La revolución del 52, que distribuyó tierra por la sublevación de campesinos, no llegó. Es decir, la estructura hacendal, que no solamente es una forma de propiedad de la tierra, sino es una forma de poder local, hacendal, gamonal, terrateniente, se mantuvo. A medida que iban llegando los migrantes, el migrante ha tenido que subordinarse a ese poder hacendal terrateniente. En otras palabras, la hegemonía política y cultural es empresarial. A diferencia del mundo occidental, donde las comunidades agrarias tradicionales mayoritarias, allí minoritarias, y el mundo sindical ha sedimentado capa y capa de rebelión, sindicalismo, propuesta, sublevaciones, masacres y por lo tanto autonomía política. En Oriente no. En Oriente todo lo que llegaba a la bolsa, es decir, a la bolsa de la hegemonía hacendal del poder terrateniente patrimonial. Sin embargo, la migración ha ido creando zonas de gradual pero fragmentada autonomía de lo popular. Se han comenzado a organizar mujeres migrantes que encima
tienen una diferencia cultural con las élites dominantes. Las élites dominantes han sido hijos de migrantes del extranjero, son hijos de migrantes extranjeros, mientras que el migrante originario, aymara, quechua, guaraní, le cuesta mucho pasar esas, aunque tenga dinero, porque no tienes el apellido, no tienes la piel, no tienes el conjunto de valores compartidos en el tenis, en la comparsa, en el golf, donde endogámicamente se reproducen las élites regionales. Sin embargo, lo popular se ha expandido. Se ha formado la central obrera departamental, con problemas porque la lógica hacendal es una lógica despótica. No te permite el sindicato. Y si no, te votan porque hay una fila de 200 esperando por el trabajo. Ah, sindicato, fuera, comunista. El mismo mundo sindical le cuesta surgir. El mundo agrario, donde hay más fuerza es en el mundo agrario, donde la lógica hacendal ya no se ha ocupado. Tierras distribuidas a campesinos, ahí nuestra fuerza. Tierras donde todavía había la presencia hacendal, subordinación, sometimiento. Nuestro gobierno lo que intentó hacer fue fracturar la base material de ese dominio hacendal. Y la forma que hicimos fue involucrar al Estado en la estructura de la soya. La soya es la principal exportación de Oriente, y entonces el Estado se mete, procesa, exporta, distribuye y otorga un conjunto de créditos y de beneficios al campesino para que se independice de la dependencia del gran terrateniente, que es el que te adelanta dinero para la siembra, la cosecha, para el combustible, y luego se queda con tu producto. El Estado lo que hizo es partir de ello. Y luego potenciar lo popular migrante en las ciudades, lo popular migrante en otras zonas rurales. Y eso ha permitido que en las últimas elecciones Evo llegó a sacar el 40% en Santa Cruz. En la última elección, 38%. Pero la mayoría sigue siendo, no la mayoría numérica, poblacional. El poder cultural sigue siendo hacendal terrateniente. Entonces ahorita Santa Cruz es una zona de disputa entre la hegemonía cultural, el imaginario, que es lo peor, ¿no? Porque cuando un migrante va a Santa Cruz y su ideal es ser como ellos, tener una casa en el Urubó, mandar a su hijo a la universidad privada, hacer que su niña sea Miss de la región y poder compartir y codearse con los Marinkovic o con los Suárez. Si ese es el imaginario popular, estás perdido. Y hay también ese imaginario popular. Y entonces intentas construir un otro imaginario. Y ahí coincido con lo que preguntaba la compañera de la importancia de los imaginarios, ¿no? Pero a diferencia de Occidente, donde el poder cultural y político es del mundo popular, campesino, indígena, obrero, vecinal, en Oriente la hegemonía cultural y política es empresarial. Se va erosionando, se va debilitando, ya no es absoluta, tiene huecos en ciertas áreas de movilización popular, sí, pero todavía tiene la mayoría del poder hegemónico. Y va a ser cuestión de años y de décadas seguir erosionando, y mejor si es una lucha que viene por abajo, la lucha desde el Estado, ¿no? Y las dos cosas pueden concluir. Por ejemplo, tú puedes romper desde el Estado la lectura patrimonial, porque antes el dueño de la hacienda, su hijo es ministro, el primo es director de Asana, el cuñado del dueño de la hacienda es el diputado. Ahora no, ahora eres el dueño de la hacienda, pero el diputado ya no es el hijo del hacendado, sino es un migrante.
el director de la empresa estatal tampoco es el sobrino del hacendado, es un compañero que viene del campo. Vas separando estado de propiedad de la tierra y luego les recortas la tierra, que es lo que también hemos hecho, porque ellos eran dueños de 100.000, 200.000, 300, incluso ni siquiera sabían cuánto era la extensión de su tierra. Pues desde los años 90 comenzó una reforma parcial y con nosotros lo que hemos hecho es introducir la distribución de la tierra y por constitución no se puede entregar tierras fiscales a ningún privado. Las tierras fiscales pueden ser solamente entregadas a comunidades campesinas o pueblos indígenas. Entonces, desde el Estado puedes tomar decisiones materiales que van no aniquilando su poder económico, pero los vas limitando. Igual creas una empresa estatal para procesar la soya, vas limitando. No acabas su poder, pero lo vas erosionando por distintos lados. Igualmente se potencia el sindicalismo obrero, con nosotros se potencia el sindicalismo campesino. Entonces es una pelea permanente. Cuando nos dan el golpe, lo que hace que es deshacerse de nosotros. Es decir, vuelven a distribuirse tierras, vuelven a meter al hijo, al cuñado, al primo, al sobrino, al amante como funcionarios públicos. Y luego llegamos nosotros y los sacamos. Entonces es una pelea permanente de posiciones y de avances. Sin embargo, Santa Cruz, sus élites que tienen fuerza económica, sienten que tarde o temprano tienen que tener el poder político. Y esa es parte de las fracturas estructurales de Bolivia, que genera roces. Y claro, ellos sí son muy neoliberales. Estoy hablando de la estructura hacendal vinculada al mercado externo. Hay la emergencia de un mediano empresariado que tiene 100, 150 hectáreas, que produce soya o trigo, en fin, está emergiendo, pero todavía no tiene una estructura y un liderazgo organizativo como para disputarle el poder cultural y económico a las élites hacendales empresariales que hay en Santa Cruz. Sin embargo, también a mediano plazo se puede llevar adelante esa batalla. Sobre lo que decía el compañero de este rearme de la ultraderecha, es que esto es lo interesante, no estamos con la misma derecha a la que enfrentamos nosotros en la primera oleada. Ha cambiado, la derecha ha aprendido. Esta derecha usa la calle. Hace 15 años no usaba la calle, hoy está en la calle. Es decir, es también utiliza la acción colectiva. En segundo lugar, es una derecha que intenta crear banderas de cambio. Su acción es retrógrada. Su discurso es, entre comillas, progresista. Intenta levantar banderas de cambio, de transformación, de acabar con una historia mala o buena y de innovar una nueva historia. Y lo decíamos, es una derecha que cada vez es más antidemocrática. No es una derecha casada, fusionada con la democracia. Veremos qué pasa en Brasil. Veremos qué pasa en Brasil. En Bolivia ya mostraron. Uno dirá, oye, pero Bolivia es un país más pequeño, más singular, pero en Brasil te están mostrando ellos de que, como lo hicieron en Estados Unidos, fíjate, hasta en Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos Trump dijo, hay golpe de Estado, y vayan a tomar el Capitolio, que es así como el símbolo máximo de la democracia. Si eso ha pasado en Estados Unidos, ¿por qué no podría pasar en Brasil y en otros lugares? Es una derecha que no se compromete con la democracia, se compromete con sus intereses para defenderlos. Eso es nuevo, porque en la primera oleada era una derecha neoliberal, pero que aceptaba las reglas del voto democrático de las personas, lo aceptaba.
Hoy el discurso es: hay fraude. A nosotros les han dicho fraude. A Luis le han dicho que había fraude. Y salían a rogar a los cuarteles, salieron a agarrarse de las manos, iban a los cuarteles a rogar hincados de que Luis Arce no eche al gobierno, a que los militares tomen el poder. Y lo que me explicabas hoy de esta mañana forma parte de eso. Hubo un ministro de Defensa que habló con mercenarios en Estados Unidos para ver la posibilidad de meter mercenarios a Bolivia antes de que entre Luis, para matarlo y reprimir a las personas. No es una locura, porque están las grabaciones. Está la grabación del ministro hablando con la empresa de mercenarios norteamericana. Y de hecho, de los que han ido a asesinar al presidente de Haití, los 15 o 20, 2 de ellos estaban en Bolivia, antes de la presidencia de Luis. Son capaces de eso. Son capaces de matar. No tienen el remilgo moral de decir: no voy a matar. Hoy pueden matar. Peligrosa. Es una derecha peligrosa. Y ante ello es la democracia. Es nuestra bandera. La democracia es nuestra bandera. Tiene que ser siempre nuestra bandera. Sobre lo que preguntaba la compañera de cómo nuestro proceso ha sacado a una parte de la población de la pobreza y extrema pobreza y ha abierto espacios antes cerrados a una élite blancoide de apellidos. Eso es un poco lo que en parte explica el golpe. Yo he dicho que en Bolivia el golpe de Estado ha sido un golpe contra la igualdad. ¿Qué es lo que pasó? En Bolivia tenías una clase media tradicional que por apellido, por hábito, eran los ministros, los gerentes de empresa, los embajadores, los contratistas para abastecer de agua, de papel, para hacer puentes del Estado. Era una burguesía, una pequeña burguesía adherida a la burocracia del Estado. Y lo tomó como un hecho natural. Había un señor, no sé, del Castillo o García, que mandaba a su hijo a Harvard o mandaba a su hijo a Lovaina. Después de 6 años regresaba y tenía que convertirse en director del INE, en diputado, en asesor presidencial. Era un hecho natural. Entra Evo y detrás de Evo entra lo popular, los indígenas. Y no solamente entran, sino que se potencian. Gobernaciones, alcaldías, ellos invertían $700 millones año de inversión. Nosotros invertíamos $8.000 millones año. ¿Con qué empresas? No las de ellos. ¿Con qué alcaldes? No los de ellos. ¿Con qué funcionarios? No los de ellos. Claro, el dato que te da CEPAL, 3 millones de personas, básicamente de origen popular indígena, mejoran sus ingresos, pasan a lo que se llama de ingresos medios. 3 millones, el 30% de los bolivianos en una década ascienden socialmente. ¿Y cómo es la forma de llegar al Estado? Antes te juntabas en el club tenis, donde jugaba tu hijo, donde juega mi hija, y dicen: oye, hagamos el negocio, contratando. Hoy no, hoy el club tenis no funciona, la embajada no funciona. ¿Dónde se hacen los negocios? En el sindicato. Un compañero dice: oye, mi hijo salió de la U, tiene una microempresa, el que haga la escuela. Sí. ¿Cómo se habla con Evo? Te pones tu poncho, te pones tu chicote y entras a Palacio. Antes te reunías en la embajada norteamericana o francesa, se reunían empresarios y políticos para hacer los negocios. Eso desaparece. Y entonces se llena Bolivia de alcaldes indígenas, de ministros indígenas, de diputados indígenas, de funcionarios indígenas, y ser indígena es un bien positivo. Al revés de antes, donde antes si exhibías la blanquitud, se te abrían las puertas. Si eras indígena, se te cerraban las puertas. Ahora es al revés. Es un hecho de igualdad.
Pero estos que tenían el privilegio y el monopolio de las funciones se ven invadidos por los igualados. ¿Y qué es lo que hacen el 19? Queman la huipala. Y si lo encontraban a Evo, lo botaban del piso 21 o arrastraban su cadáver por las 21 pisos en las gradas. Porque hay un odio, es un odio de igualdad, es un odio a esta igualación de estos indios, de estos pobres que ahora van a los mismos cines que nosotros, mandan a sus hijos a las escuelas privadas, entran a las universidades, están en las funciones públicas, son ministros, son cancilleres, son embajadores. Es un mundo desquiciado para esa clase media tradicional, porque está violando su orden moral de la vida. A ellos les correspondía por apellido, por piel, un puesto, ahora ya no. Esa es la base social del golpe. Porque yo antes a su padre le hablaba de una manera, su padre que era gente del campo, pobre, de sindicato, que no había estudiado hasta el quinto básico, tenía un discurso de identidad, de sindicato, de movimiento social, de reivindicación frente al poderoso. El hijo no tiene sindicato, es universitario, ha compartido otras experiencias. ¿Le puedo hablar al hijo con el mismo lenguaje que al padre? Porque el hijo tiene una expectativa de movilidad social. Si yo como gobierno no entiendo lo que he hecho, voy a ser víctima de mi propia obra. 30% de la población salió de la extrema pobreza y de la pobreza. Yo no puedo hablar ese 30% de la población de la misma manera que cuando era pobre. No le puedo hablar de la misma manera. Tengo que ampliar mi lenguaje. A los que son pobres les tengo que hablar de la antigua manera, pero a los que han dejado de ser pobres y están en ascenso social, tengo que enriquecer mi discurso gubernamental. Tengo que ampliar mi emisión discursiva y mis propuestas para que tú confíes en mí. Porque si yo te sigo hablando como tú fueras el papá, no significa nada. Vas a ir a buscar a quien sí te entienda. Y eso creo que ha pasado por el progresismo. El progresismo ha promovido una transformación de las clases sociales, estructuralmente, pero ha mantenido el mismo discurso de hace 15 años, cuando la sociedad había cambiado gracias al progresismo, pero el discurso no había cambiado. Y entonces, ¿el problema es del joven? No, el problema es de nosotros, del gobierno o del progresismo, que no ha entendido lo que ha hecho con la historia. ¿Cuál es la salida? Mantener el discurso que caracterizaba a la persona pobre, extremadamente pobre y marginada, pero ampliar tu discurso a esta nueva generación, fruto de las reformas estructurales del progresismo. Y si amplías tu discurso, vas a poder disputar la hegemonía. Y si te quedas como hace 15 años, ese no quiere saber nada de ti. Yo creo que algo de eso os ha pasado también. Y es una reflexión autocrítica para saber cómo ampliar ahora tu discurso, para ofrecer el horizonte para el pobre y para el que no es tan pobre, aunque sea hijo de pobre. Pero para los dos tenemos que saber ofrecer un discurso y un horizonte compartido. Me olvidé, la compañera que me preguntó de lo subjetivo, ¿está aquí? Pero yo entiendo, y sobre este mismo, es lo más difícil cambiar. El sentido común es lo más íntimo que tenemos. Es como nuestro ojo, casi, como nuestra piel. Y claro, tú has tenido 40 años de sedimentación de un sentido común individualista, competitivo, meritocrático, falso,
pero está ahí, está educado en el kinder, en el colegio, con tus amigos, en la universidad, en la radio, en la televisión. En un momento surge el progresismo, un momento extraordinario. Todos hemos tenido nuestro 2001. Aquí 2001, Bolivia 2003, 2005. Esos momentos son tiempos de crisis cognitiva. Estás dispuesto a oír otros referentes. Oyes otras cosas. Giras en parte. Pero muchas otras cosas del sentido común siguen ahí. Siguen ahí. En el caso de Bolivia te lo coloco el papel hacia las mujeres. Aquí no, allí sí. Sí, progresistas para nacionalizar, progresistas para el gobierno indígena, progresistas para distribuir la riqueza. Pero progresistas para aceptar de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y nadie más que ella, aún en lo popular. Y cada país se abre a un pedazo de un nuevo sentido común en ciertos temas, pero deja en pie la mayoría del sentido común. Y cuando esto pierde fuerza, otra vez el viejo sentido común avanza lentamente. Y entonces, para mí, ¿cuál es la lección? Que también es un error del progresismo. Cuando llegamos al gobierno, nos hemos jalado a la gente de la sociedad civil para estar en el Estado, para ser diputados. Sí, en el caso de Bolivia era justo. Un dirigente sindical, campesino, barrial, ahora convertido en canciller. ¡Qué bien! Pero ¿quién ha ocupado su lugar? Si no has tenido una generación de recambio, has dejado un hueco. Y ese hueco, tarde o temprano, lo va a llenar otro. Si no son de los tuyos, serán de los otros. Y esa cátedra, ese trabajo en los medios, ese trabajo en los sindicatos, se comienza a derechizar. Y luego, después de 10 años, dices, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que ahora la gente hable de esa manera? Claro, porque tú abandonaste la batalla en la sociedad civil. Y yo siempre he repetido, para mí es más importante que un ministro, un buen líder social. Más importante que un ministro. El ministro podrá tomar decisiones, pero el encuentro con la base, el debate sindical tan rico que tuvimos antes de llegar al gobierno y que nos permitió llegar al gobierno, lo has abandonado. Porque tienes que seguir peleando contra los viejos sentidos comunes que siguen, están ahí, que no se han ido, han sido arrinconados, han sido adormecidos, pero siguen ahí. Y si solamente tú te quedas en la bandera de este gobierno y dejas o reclutas a tus mejores cuadros de la sociedad civil y desamparas la sociedad civil, de aquí a 10 años vas a cosechar una sociedad civil muy conservadora. Peor de la que dejaste cuando tú entraste al gobierno. Todavía, hasta nosotros, y peor todavía. Sí. Eso te muestra también hasta qué punto el mismo progresismo, valiente y audaz en ciertas cosas, ha sido acomplejado en otras cosas. Nunca le hemos dado la batalla a la falsedad de la meritocracia, por ejemplo. Nunca. Incluso en nosotros. Nosotros intentamos a nuestra manera. Por ejemplo, claro, hay que elegir jueces. En Bolivia se eligen jueces en la asamblea. ¿Cuál era lo común? Los que tengan doctorados, maestrías, libros. Pero ¿quiénes son esos? La misma rosca de siempre. Los hijos de los diputados y ministros de antes que mandaban a sus hijos a las universidades a hacer maestrías y doctorados. ¿Qué hicimos? Ya, va a valer el currículum de un libro, una maestría y un doctorado, pero también va a valer si asesoraste a organizaciones sindicales. Con una maestría, un asesoramiento. ¿Sabes hablar aymara o quechua? Vale lo mismo que un doctorado. Si intentaste equilibrar otro sistema de mérito, pero ciertamente hemos tenido una mirada acomplejada
frente a esta idea de la meritocracia que en nuestras sociedades está clasistamente asignada. Y no solamente está clasistamente asignada, sino expresa un proyecto cultural clasista que no lo has combatido. Claro. Entonces, esta es otra de las grandes tareas que nosotros, junto con los derechos de las mujeres, la ecología, otra lógica de la meritocracia social, deberíamos apuntar como horizonte de futuro y hacer un mix, un blend, como dicen los ingenieros, para proyectar lo que debería ser las reformas de segunda generación del progresismo continental. Una problemática que está en Argentina es que en las escuelas te forman para un sistema de trabajo racista o sexista. Te explican desde chica que tenés que ir y mentir con tu dirección de donde vivís y vivís en una villa. Si sos mujer te tenés que formar con 20 títulos más que un varón heterosexual blanco, por ejemplo. Y nada, y creo que el progresismo en Argentina y en otros gobiernos nos dio mucho derecho, mucha ampliación de derecho. A mí me dio la posibilidad de poder estudiar en una universidad, de poder ir a la escuela pública, que tenga una formación excelente, pero después cuando salimos y terminamos con nuestros títulos, no hay nada que nos dé la posibilidad de meternos dentro del sistema. Podemos llegar a los puestos políticos importantes y tenemos representación ahí, pero en las calles o en lo que verdaderamente pasa en las calles, en las escuelas o en la vida de barrios, no es lo que en nuestro discurso decimos. Entonces ahí ya hay una contradicción. Los jóvenes que estamos en las escuelas tenemos la mayoría tienen esos discursos de derecha o empatizan más ahora, se están encontrando en esa política represiva y discriminadora, porque ya desde que estamos en el sistema educativo nos educan para que mintamos sobre cómo somos, quiénes somos o quiénes queremos ser y en qué espacios tenemos participación. Una piensa, por lo menos, por ejemplo, en el sistema de salud, te formás como médica y después, por lo menos en Capital Federal, tenés un montón de clínicas privadas en donde aceptan personas por acomodo y mientras tanto las personas extranjeras o las mujeres terminamos en los hospitales en donde capaz no hay financiación para la investigación o no llegamos a esos lugares en donde cuando nacés con privilegios sí llegás más fácilmente. Y nada, y en las escuelas te dicen que muchas veces tenés que mentir sobre quién sos para poder llegar a esos espacios. Entonces creo que en esta discusión política que estábamos hablando de por qué los jóvenes empatizan con la derecha, es muy importante empezar a pensar esto. Bueno, tenemos políticas públicas, hablamos de los discursos, esto que vos decías al hijo del campesino, que es la segunda generación y llegó a la universidad, no le podemos seguir hablando de la clase trabajadora como en los años 60 o 70, porque no es eso donde nos encontramos. Pero entonces, nada, empezar como no sé, reformar el sistema. Para mí, con el sistema de salud en Argentina hay como algo que tenemos que pensar y empezar a reformular, y en todos los espacios los trabajadores, no sé, tenemos muchos títulos y no sabemos dónde dejarlos. Me parece que es un poco eso. Hay muchas empresas privadas que todavía siguen mandando los espacios laborales y son los que más cupo laboral tienen y desde donde no podemos entrar con nuestros títulos o nuestra formación universitaria. Entonces no sé si es el Estado el que tiene que intervenir, o nada, o el debate por dónde se tiene que dar. Eso quería mencionar. Gracias. En principio el agradecimiento a los compañeros de la CTA, a Hugo, a Carlos y demás, que nos invitaron a participar de esta actividad tan interesante. Es la primera vez que puedo verlo así tan de cerca al compañero Álvaro y está bueno escuchar sus profundas reflexiones, sobre todo después de una práctica política en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? A mí varios temas me surgen, pero en realidad voy a ir a lo que más me toca a mí. En mi condición de indígena, sin duda que es interesantísimo el proceso de la plurinacionalidad en el Estado de Bolivia y cómo los hermanos y hermanas indígenas se fueron apropiando y empoderando de ese proceso, digamos, ¿no? Yo tuve hace un tiempo la oportunidad de estar en Cochabamba y veía justamente, además de los primeros mandatarios, senadores, senadoras, digamos, hermanas indígenas, las collitas, como decimos nosotros acá, siendo senadoras, digamos, ¿no? Y la verdad que acá estamos todavía muy lejos de esa situación.
Entonces me cabe reflexionar que Bolivia en algunos casos está tan cerca, y tanto nos queremos parecer y nos miramos, y en otras cosas estamos tan alejados, digamos, ¿no?, de la política pública, de la inclusión, del reconocimiento. Me parece que ahí hay una diferencia. Y me parece eso porque en realidad en Argentina, si bien pareciera ser que en términos numéricos somos menos los indígenas que en Bolivia, al menos en algunos lugares, pero en algunos territorios somos mayoría, como es en el sur, como en el norte. Vivíamos en el centro nosotros, mapuches, pero nos corrieron para el sur, digamos, ¿no? O sea que algo del centro tenemos para opinar. Pero esa situación nos lleva yo creo que hay todavía dentro del Estado argentino una falta de reconocimiento político, social, profundo, digamos, ¿no? Porque nadie niega que no hay indígenas en Argentina. Ahora, ¿cómo se aborda el tema de los indígenas en Argentina, digamos, ¿no? Volvimos para ser mejores. Uno imaginaba arrancar de lo que dejó Cristina y pum para arriba, digamos, ¿no? Y la verdad que todavía no llegamos al piso que había dejado Cristina, porque estamos sin presupuesto, estamos sin política pública específica. La pandemia, mucha de la política pública, la buena política pública que se implementó en la pandemia, no llegó a muchos territorios indígenas, ¿no? O sea, me parece que esa es una política todavía pendiente de parte de acá, dentro del Estado argentino. Entonces me interroga y le pregunto al compañero Álvaro cómo fue ese proceso, digamos, ¿no?, de que los indígenas se empezaran a apropiar y hoy se sientan fuertemente representados en la búsqueda de la solución de ellos mismos a través de esas funciones públicas, desde senadores, ministros y demás. Porque acá un poco no vemos el camino, no vemos el horizonte, y me parece que esa es una situación que nos preocupa, digamos, para dónde arrancar, ¿no? Bueno, buenos días, un gustazo. Este también es un acto de campaña, ¿no? Me parece que estamos aquí y no es solo un mero debate, sino que es también un acto de campaña. Álvaro, escuchándote cuando vos decías revolución de la vida cotidiana, me acordaba de un intelectual boliviano, un facho. No voy a citar a Zabaleta Mercado, sino a Arguedas, Alcides Arguedas. Escribió 2 libros, un ensayo y una novela. La novela Raza de Bronce habla pestes de las grandes experiencias indígenas, ¿no? Y dice una frase que tiene que ver con la revolución en la vida cotidiana, con la revolución del sentido común. ¿Qué dice? Para que en este país un hijo de indio se vuelva presidente, se tiene que modificar la mecánica celeste. A mí esa frase siempre me pareció espectacular, viniendo de donde viniera, ¿no? En este país, para que un hijo de indio, Evo Morales, se vuelva presidente, se tiene que modificar la mecánica celeste. Debe acontecer una revolución. Esa revolución ha acontecido en Bolivia. Cósmica, sí, algo así. Esa revolución ha acontecido, pero esa revolución aconteció también en toda América Latina. Digo, con Lula, con Lugo, con Chávez, con el kirchnerismo, con el Pepe Mujica, con la Revolución Ciudadana en Ecuador. Ha acontecido esa revolución. Y me parece que tenemos que ser capaces de conservarla, de cuidarla. Voy a terminar con esto que pongo como primer punto. Luego, la cuestión del golpismo en América Latina. Y claro que asistimos a ese golpismo, es entendible ese golpismo, porque lo popular había avanzado, como decís vos. Y entonces hubo un golpe en Haití, otro en Honduras, otro en Paraguay, otro en Bolivia, otro en Brasil y otro en Bolivia, que fue el más descarnado. Pero hubo un golpismo también aquí. Y eso me parece, eso quisiera decírselo a todo el mundo, no solo a Álvaro. Hubo un golpismo también en la Argentina a través de la deuda. El hecho de la deuda del Fondo Monetario Internacional para la Argentina es un hecho golpista. Porque para mí Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, las grandes derechas internacionales sabía que el golpismo iba a perder aquí en la Argentina. Y para condicionar al gobierno del Frente de Todos, emitió una deuda.
esas formas en América Latina son conocidas. Luego de la revolución en Haití, de Milo Jones, se metieron una deuda adentro. Luego de la guerra Guazú, en Paraguay, también le metieron una deuda internacional adentro. Me parece que lo mismo pensaron para la Argentina. No un golpe de Estado parlamentario, ni un golpe de Estado setentista a lo boliviano, sino una deuda para condicionar al gobierno al frente de todos y para condicionar al gobierno argentino. Tercero, Álvaro y compañeros y compañeras, las derechas serán retrógradas, serán viejas, serán vetustas, serán antidemocráticas, pero piensan mucho, piensan muchísimo. Miren, Macri, primer tiempo. ¿Qué quiere decir con el título de ese libro sin una amenaza para el campo popular? Ese título implica una radicalización, o por lo menos el deseo o la necesidad o una amenaza de una radicalización en contra del campo popular. En la Argentina, la derecha está en un momento totalmente energético. Al neoliberalismo se le suma además un músculo fascista que no se presenta como fascista, pero se contrabandea de manera limitaria. Milei. Bueno, la derecha tiene una internacional, lo sabemos muy bien. Digo, cuando hicieron el golpe en Bolivia, hubo una terminación nerviosa argentina a través de venta de armas, de material bélico. Macri, cuando viaja a Paraguay, cuando viaja a Madrid, cuando se junta con Vargas Llosa, cuando se junta con Vox, cuando se junta con el Partido Popular, cuando va a Suiza, está articulando una derecha, una internacional de derecha. Pues bien, la esperanza. Sí, termino. La esperanza es socialista. Eso dijiste, Álvaro. O me parece entender eso, ¿no? La esperanza tiene que venir del pueblo, de abajo, de la sociedad. Por ende, es socialista. Lo último, la derecha se efectivamente apropia permanentemente de cosas nuestras. Del cambio, el cambio es nuestro. La revolución también es nuestra. La revolución también es nuestra. Para el segundo ciclo, puesto que efectivamente si la esperanza va a surgir de algo, va a surgir de acto de campaña reflexivo como estas en el mundo popular, sindical, etc. Una cosa, una cuestión maximalista que habrá que pensar. Toda revolución tiene un momento negativo y un momento afirmativo. Sí. ¿Cómo? Sí, tiene un momento negativo y un momento afirmativo. El momento negativo es neguemos el capitalismo, empecemos a negar el capitalismo. Y un momento afirmativo es profundicemos un internacionalismo popular, un latinoamericanismo. Bueno, disculpen. Bueno, cumplo con la consigna, voy a ser corto. A mí me surgen tres palabras que me quería plantear. Litio, agua, China, y las otras tres palabras, Argentina, Chile y Bolivia. Usted habló de 50 años para adelante, como cuestión esperanzadora, como generar política. El compañero también estuvo tirando flechas, horizontes. En esta intervención suya, y pensándolo en términos de esos 150 años, y sabiendo que el litio y el agua es la pelea de los 50 años que vienen y los cientos que seguramente vendrán. En su reflexión, ¿cómo ve esa disputa que vamos a estar entrando con el cambio climático, con la destrucción del planeta, porque va a ser inevitable? O se la quedan ellos o nos quedamos nosotros, pero vamos a tener que intervenir. Políticamente vamos a tener que intervenir, ¿de qué manera? Y esa creo que es la disputa por la que viene. Tardé 2 minutos, utilicé pocas palabras, pero le pido a ver si usted puede tirar un flechazo por eso. ¿Sí? Gracias, gracias compañeros por permitirnos. Buenos días compañeros, compañeras. Me presento, mi nombre es Félix Sánchez, de Bolivia, departamento de Oruro. Yo nací en el campo, donde yo pasté ovejas, llamas, cuando tenía 3, 4, 5 años, y después me fui a la ciudad. Y bueno, desde ese momento fui a
viviendo en La Paz y soy huérfano y nosotros sabemos cómo es sufrir. Yo era el más pobre, ¿no? Siempre digo, porque yo lustraba zapatos cuando era niño, cuando tenía 8 o 9 años en La Ceja. Cuando mi papá falleció cuando tenía 4 años. Y en una plaza nos juntábamos dirigentes que nos hablaban de la política. Entonces yo con mi carroncito, que ilustraba ese 20 centavos, 30 centavos esa vez era. Y mi mamá se iba al campo, era comerciante y nos dejaba a mi hermanita y a mí. Entonces el pan de cada día que llevaba día a día era mi persona. Sí o sí tenía que ir a trabajar. Bueno, pues desde ese momento siempre escuché a los dirigentes de la plaza cívica en La Ceja, en el Alto, que nos hablaba de la política. Bueno, eso es lo que nos ha concientizado, lo que nos ha levantado la autoestima. Y bueno, en el año 2000 me vine con mis 14 años para la Argentina, mi hermano me trae por vuelo. Y bueno, vivía esas épocas con miedo, con tristeza, en un taller de textil, que muchos de los residentes bolivianos hemos trabajado llegando de la frontera cruzando en textil. Y bueno, así poco a poco hemos conocido a los líderes políticos de Bolivia, a Evo Morales, al compañero Álvaro García Linera, que han salido por las pantallas. Así de esa manera es que nosotros también hemos tenido anexos y nos hemos concientizado y hemos levantado la autoestima alta, hemos levantado la cabeza hacia arriba. ¿Por qué? Porque un compañero, un indígena, Evo Morales, estaba ganando en 2003 segundo lugar. Y bueno, yo decía, me sorprendía cómo pero un campesino, un indígena puede llegar así, porque a lo que nos han hecho entender o lo que hemos creído que no podíamos o no teníamos la capacidad, que nosotros solamente servíamos para estar en las cosechas en el campo, no para llegar a esa altura. Y eso era una sorpresa, eran críticas entre todos los residentes bolivianos. A pesar de todo eso, hemos luchado aquí en Argentina. Nos hemos autoconvocado cuando hubo el golpe de Estado en Bolivia, cuando nuestros hermanos tenemos 38 caídos, nos hemos autoconvocado. Ahí es donde nosotros nos hemos fortalecido, todos los que trabajamos en diferentes rubros. Hemos dicho, no podemos permitir que en nuestro país de Bolivia que haya muertos, que nos esté asesinando. Hemos salido a las calles, nos hemos autoconvocado, nos hemos hecho recolecta para juntar la plata, para movilizarnos, pero hemos hecho todo lo posible. Lo único que queríamos es recuperar la democracia y garantizar la democracia. Y la verdad, también agradezco al pueblo de Argentina que nos han abierto las puertas, que nos han acogido, que vivimos como en nuestro país, o mucho mejor por ahí capaz que vivimos. Eso es la realidad. Compañero Álvaro García, compañero Hugo, a todos los compañeros los conozco, siempre yo los vi en las pantallas y nosotros estamos organizándonos en los barrios más humildes donde habitamos día a día, estamos trabajando para mejorar y tenemos que recuperar también el 14 de noviembre que hay elecciones. Y quería recordarle, compañero Álvaro, de los 38 caídos desde Caracoya, desde Oruro, están yendo por la justicia, por los 38 caídos de Sencate y Sacaba, por grupos de WhatsApp, me dice, le estoy enviando, mientras que están hablando, me dice, ¿cómo podemos hacer? Porque la justicia tiene que llegar, y ¿cómo puedo contactarme con el compañero Álvaro García? Me dice, hay un compañero que está yendo a 90 kilómetros de llegar a La Paz. Así de esa manera estamos luchando y queremos coordinar, y bueno, muchas fuerzas a todas y a todos. Y realmente yo también terminé la secundaria aquí en la Argentina, que en Bolivia no tenía la posibilidad de la piscina. Muchas gracias. Solamente agregar gracias compañero, solamente agregar a lo que preguntó sobre la explotación minera y el agua, que fue uno de las digamos, de los instrumentos que hizo crecer a Bolivia en su momento. Yo viví la parte de la distribución de alimentos, que es una coyuntura que a nosotros hoy nos interesa. Cuando ustedes hacían los centros de distribución de alimentos a bajo costo, que nos explique cómo se daba culturalmente en la parte de Oriente y en la parte de Occidente, porque nosotros tenemos una comunidad también que no sé si se adaptaría a esto del consumo por bulto, digamos.
que hacían ustedes en los centros de distribución. Bueno, ¿cómo lo manejaron digamos, culturalmente en un lado y cómo lo manejaron en el otro lugar, por ejemplo, en Santa Cruz? Siento que la vocación ha sido la visibilización de la población indígena en el contexto de la Argentina, digamos, entendiendo que se daba a la Argentina, no había los pueblos originarios. Pensando a nosotros en un censo que para nosotros es súper importante para esa contación de la población indígena, que bueno, que estamos en esas tratativas. Mi pregunta es, si bien ha cambiado, en la parte educativa ha cambiado, se han ido visibilizando la temática de los pueblos originarios en el contexto argentino. ¿Qué sucedió en Bolivia, en el contexto de los profesionales, en esa resistencia a ese Estado plurinacional? Oye, han abordado temas bastante amplios y en algunos casos aprendo. Más que una pregunta, son reflexiones que las recojo. Simplemente comentar cosas muy puntuales. En el caso de la pregunta de la juventud, esa es precisamente la gran deuda. Y ese es para mí el gran reto de las reformas de segunda generación. ¿Cómo haces para que una joven, ¿dónde está la compañera? Una joven como vos, que va a estudiar en la U, sepa que ese esfuerzo de 4, de 5, de 6, de 7 años va a tener un destino? Es generalizado en América Latina que del 70, 80% que entran a la U no pueden ejercer su profesión. Y es frustrante, porque se supone que uno entra a estudiar como mecanismo de movilidad social y encontrar en el estudio una forma de vivir y de desarrollar tus capacidades. Y si resulta que el mercado laboral no te da esa oportunidad, hay un desencuentro entre oferta educativa y realidad productiva. Y creo que este es un problema de muchas partes del mundo, no solamente de aquí, de Argentina. Tú puedes irte a España y tienes estudiantes con doctorado que están vendiendo o agentes de turismo. Es un problema. Tú has abordado un tema muy complicado y yo creo que de eso se trata. Las reformas de segunda generación tienen que saber adecuar la oferta educativa con la realidad del mercado laboral. Ahorita tenemos una oferta educativa heredada de los 40 años atrás y un mercado laboral distinto, ¿no? Y eso requiere acción del Ejecutivo, acción del sindicato de docentes que son muy potentes en nuestras sociedades y disponibilidad de la gente. Yo eso lo ubicaría como la gran deuda. No tengo una respuesta ahorita. Es nuestra gran deuda para gente como vos, que son millones en el continente, ¿no? La pregunta que me hacía el compañero de cómo es que los indígenas en Bolivia se empoderaron, peleando, sublevándose, movilizándose, bloqueando, luchando. A lo que nos decía el compañero, en Bolivia, igual que acá, como en todas partes, se consideraba que el indígena solamente producía la tierra y era albañil. Listo. Y hoy son presidentes. Ese paso, que lo digo tan fácil, ha requerido un cataclismo cósmico, casi como el que me hablaba el compañero que ha citado a Arguedas. Fascinante tu relato. Ha requerido eso. Y ha sido una combinación de muchas cosas, luchas sedimentadas durante mucho tiempo y siempre estamos luchando. Un momento de disponibilidad colectiva, no siempre hay ese momento. Cuando ellos fallan y se derrumba, se abre disponibilidad. Y en ese momento de disponibilidad, la fuerza de liderazgo y de discursos que introducen un nuevo chip, un nuevo algoritmo hacia el futuro.
Y eso se dio entre el año 2000 y 2005, cuando se bloqueaban las carreteras, cuando Felipe Quispe le decía al presidente, voy a hablar de presidente a presidente, cuando Evo Morales juntaba a todos los líderes y en vez de pelearse uno con otro para ver quién es el mejor, articulaba redes de movilización nacional que paralizaban el país. Y cuando desde el ámbito académico se hablaba, los indígenas son mayoría, deben gobernar Bolivia. Entonces son muchas cosas que confluyen. Es un tema de discurso, es un tema de liderazgo, es un tema de lucha colectiva y es un tema de disponibilidad social. No hay una sola cosa. Y yo creo que ahorita en el continente, allí donde los pueblos indígenas tienen presencia, es muy importante inicialmente de a poquito. Si somos mayoría en el sur, ganemos la alcaldía en el sur. Por lo general, las mayorías demográficas populares, obreras o indígenas no son mayoría política. La gran virtud del proceso boliviano de Evo es haber convertido mayoría demográfica en mayoría política. Comencemos en chiquitito. Si logras en chiquitito que tu mayoría demográfica elija poder político indígena, mayoría política, desde ahí ya puedes negociar de mejor manera con el poder regional o con el poder nacional. De lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo, y siempre con liderazgos generosos, liderazgos que unen y no separan. En Bolivia, hasta antes de Evo, donde había 2 indianistas, había 3 partidos. Y con Evo, donde había 2 indianistas, hubo un solo. Donde había 10, uno solo. Donde hubo 50, uno solo. Y no solamente indígenas, sino no indígenas, que aceptamos subordinarnos a un liderazgo indígena. Es muy complicado que un blanco acepte subordinarse a un líder indígena, porque te han educado toda la vida de que el indígena es el que te sirve, es tu empleado, es tu empleado. Pues bien, habemos gentes que estamos dispuestos a asesinarnos moralmente, suicidarnos moralmente para entregar tu alma a un liderazgo indígena. Pues hay también. Comienza con lo pequeñito, une, junta, sé generoso, articula, da las peleas locales y agrupa también a los que no son indígenas de tu lado y conviértete en mayoría. ¿Cómo es que Evo saca el 64%? Porque tuvo la habilidad de juntar a indígenas, a obreros, a no indígenas, incluso a pedazos del empresariado. Y por eso gana con el 64%, igual que Luis ahora con el 55%. Es un esfuerzo de largo aliento, pero creo que es posible lograr. El mundo está apuntando a eso. Rápidamente sobre la pregunta del litio, yo creo que el litio podría ser parte de ese horizonte de mediano plazo. Tenemos que crear un paquete que nos haga ilusionar en que va a cambiar las cosas. Un paquete creíble, palpable, pero imaginado de lo que se puede transformar. No sé, lo están haciendo en Europa. Hasta el año 2035 todos los autos serán eléctricos. Pues bien, no dicen no es gran cosa, es mucho, pues algo así. Reforma energética que introduzca energías alternativas hasta el 60% hasta el 2030 y en torno a eso crear un conjunto de enseñanzas, universidades, fuentes de empleo, etcétera, etcétera. La economista Mazzucato, que está de moda, habla del moonshot. Como dijo Kennedy, el año 62 les dijo a los rusos, vaya a mandar en 8 años a un hombre a la luna. Y le metieron plata, construyeron universidades, hicieron acuerdos con ingenieros, con el sector privado, mandaron un hombre a la luna. El 68, perdón, 69. Esta idea del moonshot, ¿no?
de proyectos ambiciosos a mediano o largo plazo, te permite articular expectativas y esperanzas. Seguramente muchas de ellas no se van a cumplir, pero en este tiempo te logró jalar a la gente para obtener un objetivo. Entonces, necesitamos estos tipos de moonshots, de proponer proyectos que agrupen a la juventud, al campesino, a la vecina, al estudiante, al obrero, en torno a algo en lo cual depositar mi esperanza. Y la pregunta que me decía la compañera sobre la distribución de alimentos, nosotros hemos implementado varias modalidades. Una de ellas fue crear centros de distribución del Estado. En aquellos productos que el Estado podía copiar, especialmente en la zona del norte, crear empresas de mapa para distribuir cierto tipo de productos, pero requiere una logística complicada. Una segunda cosa que hicimos fue obligar a los supermercados a que parte del subsidio subvencionado por el privado y por el Estado se venda en los supermercados en las ciudades. Es decir, allí una persona que está embarazada y tiene vida sindical, tiene la familia, ¿cómo le llaman? Un lote de alimentos durante 9 meses gratuito, equivalente a un salario mínimo. Y lo que nosotros hicimos es que eso queda para las sindicalistas, y los sindicalistas lo expandimos a toda la población, seas o no sindicalista, del campo y la ciudad. O sea, en el campo creamos empresas distribuidoras en los municipios y en las ciudades los mercados. Les obligamos a las personas, porque está bien un hecho de dignidad, que en el mercado está ahí tu subsidio familiar. Y fuimos metiendo parte de los productos de los privados con los productos del Estado, y entonces la señora iba al supermercado y sabía que en el supermercado tenía un monto de dinero a gastar en el subsidio familiar. Y fue bien recibido y funciona hasta el día de hoy. Y lo hemos universalizado. Entonces, son varias modalidades en las que se puede utilizar la experiencia local, comunitaria del barrio y de las comunidades campesinas, pero también meterlos a la bolsa, a las experiencias empresariales, pero subordinándole a una decisión estatal. En este caso, productos subvencionados en los supermercados para cualquier ciudadano, cualquier mujer que lleva su carnet y con su carnet paga la lista de alimentos que están en el subsidio de alimentación para el niño o la niña y la madre y el padre durante 9 meses. Oiga, ahí lo dejaremos, ¿no? Muchas gracias.